Señores, el rapero 69, quien se encuentra detenido en su casa de Lake Worth, en la Florida, aparentemente ahora tiene nuevos problemas legales. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo, Raúl. Bueno, esto ha sido después de que las autoridades federales registraran sorpresivamente su vivienda y veamos qué fue lo que allí encontraron. Ayer a las 9 de la mañana allanaron la casa donde 69 está cumpliendo su prisión domiciliaria y lo tuvieron esposado por 6 horas mientras registraban la residencia. El operativo fue llevado a cabo por agentes federales en compañía de agentes antinarcóticos de Palm Beach como medida de rutina que se le hace a cualquier persona que está en arresto domiciliario o en libertad condicional. Según palabras del propio 69, en la redada las autoridades encontraron armas y drogas y además le hicieron pruebas de ADN. Hasta el momento, la oficina del sheriff aún no ha dado declaración alguna al respecto y solo hay que esperar el resultado de todas las investigaciones para saber si el rapero tiene conexión directa o no con lo que encontraron dentro de la casa. Si los resultados son positivos, que Tekashi sí tocó esa droga, van a presentar una petición delante del juez federal para explicarle al juez por las razones por las cuales ellos creen que él ha violado las condiciones de él estar en la calle, y si el juez piensa que él lo violó, lo va a meter preso de nuevo. Y quizás esta vez sin fianza. Va a tener que estar preso hasta que no se resuelva el caso. 69 se encuentra viviendo en esa casa bajo arresto domiciliario desde finales del año pasado, después de violar la libertad condicional que le había concedido un juez. No para de salir en una, de entrar en otra. Bueno, yo lo que no entiendo es cómo se aparecieron sorpresivamente. Supuestamente dicen que sí, que cuando tú tienes un arresto domiciliario, las autoridades pueden aparecerse en tu casa. Claro, porque a cualquier momento. Obviamente, Lili, con todos los problemas que él ha tenido. Bueno, fuentes cercanas, señores, a 69 aseguran que el rapero se encuentra a solo días de que las autoridades le quiten el grillete de localización que lleva en su tobillo hace algunos Ojalá meses. Que pueda venir por aquí por el Gorro y la Flaca. Y así poder moverse libremente. Habrá que esperar el resultado ahora de esta investigación para saber si le va a afectar este incidente o no. Porque sabemos que todavía Raúl está tratando de salir de uno y ahora acaba de entrar en otro. Bueno, sí. Vamos a ver. Ojalá que sí. Oye, no, que hay que aprender. Señores, en la vida lo que hay es que aprender de los errores. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Todo el mundo comete errores, pero si tú no acabas de aprender de los errores, Raúl, y mira que lo queremos. Pero si está en su casa, entiéndeme, tampoco está tan mal porque está en un arresto domiciliario. Y él vive en una casa grande, con piscina, lo está pasando bien allí, no creo que... Pero sí, pero encuentran drogas. Sí, ese es el problema. Entonces, obviamente, claro que está investigando. Le deseamos lo mejor a 69. Exacto. Señores, cambiando el tema, el Servicio de Impuestos Internos, o sea, el IRS de los Estados Unidos, ha creado una subasta con costosas pertenencias de nada más y nada menos que de 69. Imagínate, Raúl, que entre ellas el rapero le había regalado a su ex Yailin la más viral. O sea que ahora cualquiera puede comprar algo que le había regalado. Exactamente, ya Lili reservó algo, yo estoy reservando algo de esta subasta. Estas pertenencias fueron confiscadas porque, como recordarán, el rapero tenía deudas fiscales pendientes con el IRS. Vamos con Yelena Solano para que nos cuente dónde están subastando esto y por cuánto. Si usted quiere alguna de las carteras, relojes, cadenas o anillos que presumió Yailin la más viral en las redes sociales cuando estaba con 69 y este la llenaba de regalos, prepare su bolsillo, pues el IRS tendrá una subasta con más de 60 artículos que le pertenecieron al rapero y que le fueron confiscados para cubrir la deuda que tiene pendiente. La subasta dará inicio el próximo 5 de marzo y en la página Live Auctioneers se puede ver colgantes de diamantes de $200,000 o la cadena con el nombre de Yailin que inicia en $27,000 o qué tal las carillas de dientes de colores. También se pueden ver varios relojes enchapados en brillantes e incluso algunos premios que ha recibido el cantante, incluyendo el premio platino que le dieron por la canción Bebé en colaboración con Anuel.
Así que ya sabe, tiene 33 días para ahorrar y obtener a bajo precio alguna de estas costosas y exclusivas joyas y carteras que además de finas, pertenecieron a 6ix9ine y a Yailin, la más viral. ¿Pero cómo le van a subastar los premios también? Raúl, cuando tienes problemas con el Pero IRS, los premios también se los van a quitar. Los premios, eso vale muchísimo. No es el primero que le pasa eso. Hay muchísimos artistas, Raúl, que deben dinero y que cuando no pagan los warehouses, todo esto se los confiscan. Y, mira, la Birkin, Lili. No, tú le pones 65, yo le quiero 65, vamos a 65, vamos a 80 por aquí, 80 por aquí. Estos son los más importantes, estos son diamantes, estos son el día que los restaron, le pusieron diamantes y aquí los estoy vendiendo por. ¿Cómo me queda este? Vamos 120, 120, 120, 130, 140, Tú, Lili Estefan, aquí vamos con el micrófono. ¿Tú no crees que los fanáticos de Tekashi van a estar encantados de tener cualquiera de las Claro, cosas que estén vendiendo en el gobierno? compran. Claro que sí. Seguimos con el micrófono lleno de diamantes. Van 50, uno, 50, aquí está. Y no es al primer artista que le pasa esto, Raúl, y que le quitan todas sus pertenencias y el gobierno la vende para recaudar dinero que no han pagado en impuestos. Hace 40 años yo compré uno de los yates más famosos en Miami, la Maqueta, que había costado en aquella época $50,000, $40,000, del presidente de un banco en la ciudad de Miami, el banco más famoso, el edificio ese que se... ¿Lo compraste por el presidente del banco porque No, lo compré en una subasta que hizo el FBI. Claro. Y lo puso y yo lo compré, creo que lo compré por $1,800, $1,900 hace 40 años atrás, lo tengo en mi casa. Es lo único que no te perdona, señores. ¿Sí? El IRS es el único que no te perdona.